informamos que el gobierno capitalino ha entregado 1,923 trámites de cambio de identidad de género en acta de nacimiento, y precisamente para conversar sobre la importancia y también sobre los alcances de este tipo de servicio, recibimos al maestro Antonio Padierna Luna. Él es director general del Registro Civil. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muy buenos días. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos a hacer del conocimiento de la ciudadanía que esta ciudad, la Ciudad de México, es una ciudad de vanguardia que tiene un gran respeto por los derechos humanos y la inclusión social en todos los aspectos. Así es, maestro, porque el reconocer, respetar y garantizar los derechos de una persona da pie a que se respeten los de todos los demás. Y en este caso en particular, para las personas transgénero, bueno, la Ciudad de México es una ciudad incluyente, hay políticas, hay acciones que los ayudan precisamente a que se les garanticen sus derechos humanos. Háblenos un poco de la labor del Registro Civil en esto. ¿Cómo no? Mira, esta labor, yo quiero decirte que en el año de 2014, hacia diciembre, el jefe de gobierno presentó en la Asamblea Legislativa una iniciativa de reforma al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, de tal manera de hacer a pasar a un procedimiento administrativo aquel juicio que existía en otros tiempos ante el Tribunal Superior de Justicia para la reasignación de la concordancia sexogenérica. Ese sigue vigente, sigue existiendo, sin embargo hoy con esta reforma que se hizo se puede hacer un procedimiento administrativo ante el Registro Civil en el cual la persona solicitante manifiesta bajo protesta de decir verdad su deseo de cambiar de género, es decir, porque esa es la percepción interna que ellos tienen. Y de esa manera nosotros en un procedimiento administrativo en un solo día podemos hacer todo este trámite que les permite hoy tener una nueva identidad con el género con el que ellos se han identificado. Digamos que el género con el que ellos se identifican, bueno, van ante el Registro Civil y dicen, quiero que me pongan en mis documentos pues que soy hombre, que soy mujer, o que me llamo distinto, se cambia el nombre, se cambia también el apellido. Díganos un poco. No, se cambia el nombre y el género, los apellidos siguen siendo lo mismo, la afiliación no cambia, seguimos siendo hijos de nuestros padres, de quienes estamos registrados, pero sí cambia el tema de género y el nombre en el que desean ellos hoy transitar por la vida, en esta vida jurídica, y hacerla coincidir con su realidad interna y la realidad social. Pero además también quiero destacar, que esto es muy importante, que los actos jurídicos que la persona que solicita el cambio de identidad de género no desaparecen, es decir, lo que haya hecho anteriormente con su acta de nacimiento y con el género que venía fungiendo desde que nació hasta este momento, todos esos trámites tienen las mismas consecuencias jurídicas. Entonces, maestro, la persona que lleva a cabo este procedimiento ante el Registro Civil debe acudir, digamos, a la primaria, a la que fue a la secundaria, a la universidad, para que los documentos, los certificados que tienen el nombre que utilizaba en el pasado se actualicen. Así es, nosotros una vez que realizamos este trámite damos aviso a distintas instituciones, a la PGR, a la Procuraduría de la Ciudad de México, al Instituto Nacional Electoral, a Relaciones Exteriores, a Gobernación, en fin, a una serie de instituciones con la finalidad de que sea de su conocimiento este trámite. Y quiero destacar que tanto el INE como Relaciones Exteriores han tenido una respuesta formidable y se les ha entregado sus nuevas identificaciones y pasaportes a las personas que han solicitado este trámite de cambio de identidad de género. Qué bueno, maestro. Y díganos, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona que quiere llevar a cabo este trámite ante el Registro Civil? ¿Qué documentos debe de llevar? Bueno, primeramente quiero decirte que es un trámite administrativo reservado para mayores de edad, es decir, ser mayor de edad, ser mexicano, radicar, tener un domicilio en la Ciudad de México, que esto no es obstáculo para la gente que vive en los estados, venir a la ciudad a realizar el trámite, presentar su acta primigenia y una identificación. El trámite es totalmente gratuito, llenar una solicitud en una comparecencia
declarar bajo protesta, decir verdad su deseo de hacer este trámite, y nosotros en ese momento iniciamos la elaboración de su nueva acta de nacimiento. ¿En cuánto tiempo tiene esta persona su nueva acta de nacimiento? En 2 horas estamos realizando, porque hay que hacer una serie de trámites, buscar el acta en los libros, el acta primigenia, y si corresponden a otro estado de la República, enviamos un oficio a la Dirección General del Registro Civil de su estado natal para que procedan a la reserva del acta primigenia, y nadie puede tener acceso a ella salvo algún mandato judicial. Maestro, díganos, ¿cómo se protege el registro civil y por supuesto a la población de México para una persona que quiera pues aprovechar de esta acción, de esta política de inclusión para otros fines? Por ejemplo, una persona que desea cambiar su nombre pues para que no lo busque la justicia. No, nosotros al avisar tenemos todo un sistema que vincula todas las actas y los trámites que cada uno de nosotros hacemos. Pareciera que pudieran engañar a la autoridad y no es así. Tenemos nosotros forma de vincularlo con las actas y los trámites que hace ante el registro civil. Damos aviso a la Secretaría de Gobernación y ante RENAPO, y los sistemas digitales nos permiten hoy con facilidad poder identificar cuando una persona ha realizado este tipo de trámite. Muchas gracias, maestro Padierna, por estar con nosotros en esta mañana, por explicarnos más sobre esta acción, sobre esta política.